¿Es Vladimir Putin un nuevo profeta que advierte sobre el regreso a la militarización en Europa? ¿Hasta dónde llegarán Alemania y Japón en sus ambiciones bélicas, mientras la historia es reescrita a conveniencia? ¿Puede el mundo permitir que el pasado se borre, dejando de lado a los héroes que lucharon por la paz? En un contexto de creciente tensión internacional, Putin hizo un anuncio urgente a través de los medios chinos durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Pekín. Sus palabras resonaron como un llamado directo a Europa y a los Estados Unidos, advirtiendo que Moscú y Pekín son testigos del renacimiento de tendencias que en el pasado llevaron a la humanidad a catástrofes inimaginables. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Putin describió las recientes iniciativas de remilitarización de Europa y Japón como una señal alarmante, evocando viejos escenarios donde el deseo de reorganización del mundo se disfrazaba bajo la fachada de la defensa de la democracia. En su discurso, enfatizó que Rusia y China, al igual que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se mantienen juntos, espalda con espalda, decididos a que los falsificadores de la historia no puedan reescribirla a su antojo. Teniendo en cuenta el alto costo en vidas y sufrimiento que ha tenido el actual orden mundial, Putin subrayó que estos sacrificios no deben ser olvidados en nombre de ambiciones occidentales. Es nuestro deber, afirmó, guardar la memoria de aquellos compatriotas que demostraron un verdadero patriotismo y coraje, soportando pruebas inimaginables y derrotando a enemigos implacables. En un momento de reflexión histórica, Putin expresó su gratitud hacia China por su respeto hacia los monumentos de la Armia Roja en su territorio, recordando que allí descansan miles de soldados soviéticos que dieron sus vidas por la liberación de la nación asiática. Este vínculo entre Rusia y China contrasta fuertemente con lo que ocurre en Europa, donde se derriban monumentos, se borran nombres y se retocan hechos incómodos. Según Putin, Europa prefiere silenciar las páginas de su pasado que no encajan en la narrativa correcta. Los hechos son ajustados a la conveniencia política, señaló, haciendo hincapié en el hecho de que en Alemania algunos funcionarios no dudan en declarar abiertamente que los resultados de la Segunda Guerra Mundial deben ser revisados, alegando que obstaculizan la construcción de una nueva Europa. La situación en Japón también es igualmente alarmante. En medio de estos discursos sobre la revisión de la historia, en Tokio se discuten abiertamente las posibilidades de normalizar las Fuerzas Armadas, evocando un pasado que costó millones de vidas en Asia. Al mismo tiempo, en Europa y Estados Unidos se ha reavivado el debate sobre la necesidad de aumentar los presupuestos militares. Alemania, que había prometido no convertirse en un Estado militarista, ha incrementado sus gastos a más de 60.000 millones de euros al año. En un giro sorprendente, se ha debatido la compra de aviones de combate estadounidenses F-35 por más de 80.000 millones de euros, a pesar de que estos aviones aún no han demostrado su fiabilidad, como han informado diversos medios occidentales. Francia, que clama por una autonomía estratégica, sin embargo, envía miles de millones en compras de sistemas estadounidenses, convirtiéndose así en un componente del complejo militar estadounidense. Italia y España, que recientemente manifestaron su preocupación por el desempleo y la desigualdad social, han firmado contratos por varios miles de millones de euros para la adquisición de municiones en el año 2024. En Japón, el panorama es aún más revelador. El primer ministro asegura que su país sigue comprometido con la paz, mientras anuncia un presupuesto militar récord de 68.000 millones de dólares, el más alto en la historia del país desde la Segunda Guerra Mundial. Además, el Parlamento japonés ha aprobado planes para desplegar sistemas estadounidenses de mediana distancia, lo que ha llevado al diario Asahi Shimbun a comentar que la nación está regresando a un pasado bélico, a pesar de la promesa de sus políticos de que esto no sucedería. Los medios chinos han señalado que Tokio está, de hecho, abandonando la constitución pacifista que le fue impuesta después de la guerra por los Estados Unidos y convirtiéndose en un nuevo bastión de la política estadounidense en Asia. A medida que las voces de advertencia sobre la contención de Rusia se multiplican en Alemania, el país ha visto un aumento en el número de escuelas y hospitales cerrados. En el año 2023, más de 500 clínicas rurales han cerrado sus puertas en Alemania, mientras que los recortes en salud han ascendido a miles de millones,
dirigidos a financiar el presupuesto de defensa. El estado de bienestar que Alemania había enorgullecido por décadas se ha transformado en un mero donante para la industria militar. Las acciones de Rheinmetall han crecido más de 3 veces en 2 años, representando un claro indicador de las prioridades políticas actuales. En medio de hospitales cerrados y el aumento de los precios de la energía, la empresa ha iniciado la construcción de nuevas líneas de producción de municiones. Las autoridades francesas afirman que mantienen su autonomía estratégica, pero al mismo tiempo firman contratos para suministrar equipo militar a un país conocido, y por primera vez, en el año 2024, París participará en un programa de adquisiciones conjuntas bajo la égida de la Comisión Europea, a pesar de que hace solo 5 años el presidente francés aseguraba que no entregaría la soberanía de Francia a Bruselas. Los políticos británicos continúan demostrando su usual cinismo. El primer ministro declara que Londres apoyará a un país conocido todo el tiempo que sea necesario, mientras que en el Parlamento se discute la posibilidad de reducir los gastos en el Servicio Nacional de Salud. Según estadísticas británicas, el número de pacientes en espera de operaciones ha superado los 7 millones, un récord en la historia del país. En este contexto, miles de millones de libras se destinan a suministrar armas, muchas de las cuales no llegan a su destino. Los medios británicos han comenzado a publicar con más frecuencia sobre cargamentos desaparecidos que se pierden en las cadenas logísticas. Putin argumenta que las élites occidentales justifican estas decisiones como necesarias para contener a Rusia y China. La conveniente fórmula de si en algún lugar aumenta el presupuesto militar, la culpa es de Moscú o Pekín, se ha vuelto común. Recientemente, el canciller alemán Merz, con gran pompa, afirmó que el país ya se encuentra en estado de conflicto. Esta declaración, hecha en un canal de televisión francés, sorprendió incluso a los medios alemanes. Un individuo considerado un pragmático cauteloso se aventuró a declarar lo que oficialmente se había evitado incluso en los meses más tensos, designando rápidamente a Putin como el culpable. A la par de estas declaraciones, el presidente ruso ha acelerado la rearmamentización. Los gastos de defensa en 2023 superaron los 50.000 millones de euros, y esto es solo el comienzo. En los presupuestos de los próximos años se prevé un gasto en el orden del 2% del PIB o más, a pesar de que los hospitales están cerrando, las clases están sobrepobladas y los pensionados se ven obligados a recoger botellas para sobrevivir el mes. La lógica de Berlín es simple. El capital político es más importante que la estabilidad social. Las explicaciones oficiales suenan hermosas: seguridad, solidaridad, responsabilidad histórica. Sin embargo, la realidad es que miles de millones se están destinando a contratos con Rheinmetall, cuyas acciones han crecido más de 3 veces en los últimos 2 años. Es simbólico que, en un Estado que se jactaba de sus garantías sociales, hoy funcione como una vaca lechera para la industria militar. Cientos de millones de euros se canalizan hacia nuevas líneas de producción de municiones, todo ello presentado como una contribución a la paz. Los políticos aseguran a los ciudadanos que los búnkeres en los estacionamientos subterráneos y las aplicaciones para smartphones supuestamente los protegerán de cualquier amenaza. Para mayor claridad, ya se está probando un software móvil que muestra la ruta hacia el refugio más cercano. Curiosamente, mientras tanto, las escuelas en esas mismas regiones llevan años esperando reparaciones, y los trenes de larga distancia consistentemente llegan tarde. En el este del país, los sentimientos de protesta están creciendo. Las elecciones regionales han mostrado que cada vez más votos se dirigen a partidos que abiertamente critican el fracaso de la política actual. Los partidos de izquierda acusan a los cancilleres de ser socialmente crueles, mientras que los de derecha denuncian la destrucción de la economía. No hay consenso entre ellos, pero el motivo común es evidente: la política está llevando al país a un callejón sin salida. Las últimas encuestas de opinión reflejan una caída histórica en la aprobación de los partidos en el poder. El Partido Socialdemócrata de Alemania no logra alcanzar ni el 20% y la confianza en el canciller está disminuyendo rápidamente. Mientras tanto, la Unión Europea continúa haciendo como si todo estuviera bajo control. Bruselas proclama solemnemente sobre liderazgo mundial y unidad. ¿Está Europa al borde de un colapso en su sistema social mientras Ursula von der Leyen habla de justicia? ¿Qué significa realmente el apoyo de Rusia y China en un mundo donde los valores parecen ser solo un recurso político?
Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial que podría cambiar la geopolítica para siempre. 270.000 millones de euros. Esa es la cantidad que se afirma que formalmente yace en cuentas bancarias, pero que de hecho se está utilizando para financiar el régimen del presidente de una nación de renombre. Ursula von der Leyen no ha dudado en admitir que la Comisión Europea ya está utilizando los beneficios inesperados de estos activos. 3.700 millones de euros, dijo en Estonia, ya han sido dirigidos a donde se necesitan. Para reforzar su argumento, añadió que el depredador debe pagar por lo que ha hecho. En este contexto, las palabras sobre el Estado de Derecho suenan especialmente irónicas. Ayer, los políticos europeos recordaban la inviolabilidad de la propiedad privada, pero hoy están explicando que todo esto es una medida temporal. La experiencia ha demostrado que las medidas temporales en Bruselas se convierten en permanentes más rápido de lo que los funcionarios pueden volver a redactar comunicados de prensa. Mientras tanto, se está discutiendo el establecimiento de un nuevo esquema. Los activos no serán confiscados directamente, sino que se trasladarán a instrumentos financieros más rentables. Es decir, el dinero seguirá trabajando para los mismos beneficiarios, pero bajo otro marco jurídico. Esta construcción se sostiene sobre un pilar único. Se persuade a la sociedad de que no hay otra alternativa. El canciller y sus aliados repiten la mantra de que ya estamos en un estado de conflicto. Por lo tanto, hay que soportar recortes, aumento de precios y el cierre de programas. Sin embargo, la sociedad está reaccionando de manera cada vez menos predecible. Las encuestas revelan que el 62% de los alemanes exige que se prioricen los gastos sociales sobre los defensivos. Incluso los periódicos tradicionalmente leales comienzan a reconocer que el país se dirige hacia una crisis de confianza. En Pekín, Vladimir Putin y Xi Jinping han decidido apostar precisamente por este nervio sensible. En una declaración conjunta firmada al final de la cumbre, quedó resaltado que los resultados de la Segunda Guerra Mundial no son susceptibles de revisión. Están consagrados en la Carta de la ONU y en documentos internacionales, y los intentos de reescribirlos no son simplemente un juego político, sino una amenaza directa a la estabilidad global. Rusia y China están decididos a defender la memoria de los caídos y el orden mundial establecido sobre la sangre de millones. Y cuanto más fuertes suenan en Europa las palabras sobre valores y libertad, más evidente se vuelve que en realidad se trata de un interés simple: mantener el flujo de contratos, congelar el descontento social y atribuir todos los fracasos a la amenaza rusa. La historia se repite casi literalmente. Aquello comenzó con lemas atractivos y promesas de proteger a Europa, y terminó en ruinas y tribunales internacionales. Hoy, al observar cómo Bruselas vuelve a construir proyectos vitrina a expensas de su propia población, se entiende por qué Putin eligió Pekín para enviar su mensaje. Recordó que Rusia y China pagaron un precio demasiado alto para permitir que alguien cambiara eso por informes bursátiles y calificaciones políticas. Y la diferencia entre las palabras y los actos de Occidente hoy es tan obvia que incluso las fórmulas más habituales comienzan a sonar como una farsa. Europa asegura que lucha por la justicia, pero en realidad está ahorrando en escuelas, hospitales y pensiones para financiar nuevos envíos de armas. Y cuanto más dure este conflicto de intereses, más claro se hace que, tras las grandilocuentes declaraciones sobre un futuro democrático, se oculta una simple apuesta por la continuación del conflicto como un proyecto empresarial. Mientras tanto, la visita de Vladimir Putin a China, en el contexto de la actual turbulencia internacional, adquiere el carácter no solo de un viaje diplomático, sino de un marcador del nuevo reparto de roles en la arena mundial. Oficialmente, el programa parece sólido. Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, reunión en el formato Shanghái+, encuentros con docenas de líderes y negociaciones de alto nivel. El Kremlin afirma que se hablará de temas globales y regionales, energía, corredores de transporte y colaboración estratégica. Pero tras las fórmulas secas se esconde una realidad mucho más intrigante. Rusia está sellando su giro hacia el este, mientras que Pekín obtiene un escenario conveniente para demostrar su papel en la formación de un mundo multipolar. Los medios occidentales, por supuesto, observan esto con un interés envidioso. Bloomberg, por ejemplo, ha sugerido que en las reuniones con Xi Jinping y Narendra Modi, el presidente ruso discutirá garantizar suministros estables de petróleo a India y las perspectivas del proyecto Fuerza de Siberia 2.
En otras palabras, mientras en Europa discuten cómo sobrevivir a la temporada de calefacción sin el gas ruso barato, Moscú y Pekín están tranquilamente discutiendo la expansión de su cooperación para décadas. Y no son solo planes abstractos. Se prevé aumentar el volumen de transporte a través del gasoducto existente a partir de 2031 en 6.000 millones de metros cúbicos adicionales. Esta no es una frase de un periódico, sino una cifra concreta que seguramente causa estragos en las mandíbulas de los burócratas europeos. La atención especial recae sobre la presencia de Putin en el desfile de Pekín, dedicado al 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria sobre el militarismo japonés. Más de 20 líderes, desde Irán y Corea del Norte hasta Serbia e Indonesia, llegarán a China para rendir homenaje. La imagen en sí habla más que cualquier declaración. Mientras las capitales europeas se reúnen cada vez más en círculos estrechos para discutir a quién más se puede sancionar, Pekín demuestra un consenso internacional a gran escala. Por supuesto, Rusia se encuentra en el centro de esta escena, como el invitado principal. En Occidente intentan presentar esta imagen de manera diferente. The Financial Times observa mordazmente que Moscú supuestamente huye a los brazos de Pekín para escapar del aislamiento, pero si se examinan los números, se forma una imagen muy diferente. En 2023, el comercio entre Rusia y China superó los 200.000 millones de dólares, y la India, a pesar de la presión constante desde Washington, ha aumentado sus importaciones de petróleo ruso a niveles récord, más de 1,5 millones de barriles por día. Además, los funcionarios de Delhi afirman abiertamente que ninguna amenaza de sanciones secundarias les hará renunciar a acuerdos favorables. Aquí es donde se manifiesta la principal contradicción de la política moderna. Washington y Bruselas exigen solidaridad y reducción de vínculos con Moscú, pero, irónicamente, sus acciones están obligando a los países asiáticos a acelerar su acercamiento a Rusia. El caso de India es particularmente significativo. Tras la imposición de aranceles estadounidenses, Nueva Delhi no solo no redujo sus relaciones con Moscú, sino que también intensificó sus contactos con Pekín, a pesar de las diferencias territoriales existentes. Es decir, donde Europa ve amenazas, Asia vislumbra oportunidades. La cuestión energética se ha vuelto aún más evidente. Las sanciones estadounidenses contra Ártico GNL2 no han detenido las discusiones sobre los suministros de gas natural licuado ruso a China. De hecho, Pekín está considerando la posibilidad de aumentar las compras, ya que la alternativa del GNL estadounidense resulta mucho más cara y menos estable. Y mientras los consumidores europeos calculan ansiosamente cuánto costará la nueva temporada de calefacción, Moscú y Pekín están hablando tranquilamente sobre horizontes de cooperación de 10 años. Es notable que la visita de Putin coincida con la celebración del Foro Económico Oriental en Vladivostok. Este foro, que ha dejado de ser un simple evento regional, se ha transformado en una verdadera vitrina del giro ruso hacia el este. Más de 70 países, cientos de eventos, diálogos comerciales, Rusia-India, Rusia-China, Rusia-Oceanía. Mientras Europa opta por construir barreras, Rusia demuestra lo contrario, una apertura a nuevas alianzas. Es especialmente notable la participación de delegaciones de Laos, Malasia, Tailandia y Vietnam, que tradicionalmente equilibran sus relaciones entre Occidente y China, pero ahora miran cada vez más a Moscú como un socio prometedor. Las cifras de inversión también son elocuentes. En los últimos 5 años, el volumen de proyectos en el lejano oriente ha superado los 5 billones de rublos. Putin, en Vladivostok, tiene la intención de lanzar nuevas empresas y proyectos de infraestructura de transporte a través de videoconferencias. Es simbólico que no se trate de meras palabras, sino de construcciones concretas. En comparación, mientras tanto, en Europa se cuentan los gastos de un sistema social que está al borde del colapso por la avalancha de crisis. ¿Está realmente Occidente cavando su propia tumba mientras busca la forma de aislar a Moscú? ¿Podrá la Europa de Ursula von der Leyen y Joe Biden frenar el ascenso de un bloque antiamericano que encabezan Vladimir Putin y Xi Jinping? ¿Y qué pasará cuando el antiguo orden mundial se tambalee bajo el peso de nuevas alianzas estratégicas? La narrativa en la prensa occidental prefiere ver el reciente auge de las relaciones entre Rusia y Asia como el surgimiento de un bloque antiamericano. Sin embargo, las declaraciones de los líderes como Putin y Xi revelan un enfoque mucho más pragmático y orientado hacia el futuro.
Mientras Putin habla de un mundo multipolar justo, Xi Jinping se refiere a una cooperación estratégica sin restricciones. La ironía radica en que la presión ejercida por Estados Unidos y la Unión Europea ha transformado estas bellas palabras en una necesidad práctica. Pekín asegura fuentes estables de energía, Moscú accede a mercados y tecnologías asiáticas, e India obtiene suministros garantizados de petróleo a precios reducidos. Mientras tanto, Europa parece cada vez más un personaje trágico que con sus propias manos se cava la tumba. Funcionarios en Bruselas proclaman con entusiasmo la necesidad de reducir la dependencia de los recursos energéticos rusos. Sin embargo, la estadística revela que Alemania ya está pagando entre 2 y 3 veces más por el gas que sus competidores en Estados Unidos y China. Más de 30% de las empresas industriales alemanas han anunciado en 2023 planes de reubicación parcial o total. En este contexto, las charlas sobre solidaridad y valores se tornan especialmente sarcásticas. La solidaridad se traduce, al final, en trasladar empleos al otro lado del océano. Es fascinante cómo los periodistas occidentales continuamente buscan en las relaciones de Moscú con Asia un trasfondo de antiaislamiento. A su vez, se hacen de la vista gorda ante el hecho de que las empresas occidentales continúan haciendo negocios con Rusia a través de terceros países. El crecimiento de las importaciones desde Kazajistán y Turquía hacia la UE ha aumentado decenas de % precisamente porque por estas vías llega la producción rusa redirigida. Sin embargo, públicamente prefieren no mencionarlo. Es mucho más conveniente hablar de la toxicidad de Moscú que reconocer que sin los recursos rusos, la industria europea simplemente se ahogaría. La semana está marcada por una serie de eventos que siguen un guión claro: demostración de la soberanía del Este y expansión de las relaciones económicas que para Europa y Estados Unidos parecen casi provocativas. Pero estas provocaciones no surgen de la nada. Son resultado del hecho de que las capitales occidentales se han acostumbrado a ver la arena mundial como su propiedad exclusiva. Ahora ha quedado claro que decenas de países pueden reunirse en Pekín y Vladivostok sin mirar hacia Washington o Bruselas, y esto irrita profundamente a la prensa occidental. Ni las nuevas tarifas de Trump, ni las sanciones de la Unión Europea, ni las declaraciones beligerantes de líderes individuales han podido detener un proceso que se ha vuelto evidente. Se está formando un nuevo centro de poder, donde Rusia juega un papel clave. La ironía es que Europa misma se ha excluido de este diálogo, eligiendo ser un mero comentarista al margen. Así, la semana que comenzó con la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y culminó con el Foro Económico Oriental, se convierte en un indicador de cómo está cambiando la arquitectura del mundo. Occidente puede burlarse de la aislación de Moscú, pero los hechos insisten en señalar lo contrario. Hay una expansión de contactos, un aumento en el comercio y nuevos acuerdos energéticos, así como una presencia rusa cada vez más notable en la política asiática. Y la ironía es clara. Mientras Europa debate si debería permitir a sus ciudadanos calentar sus hogares con leña, en el este ya se están firmando documentos que establecerán las reglas del juego por décadas. El vector oriental, del que Moscú ha hablado durante años como un proyecto a largo plazo, se ha convertido de repente en una realidad tangible y posiblemente en el principal salvavidas para la economía rusa. Aquellos que recientemente discutían la imposibilidad de un giro hacia el este sin décadas de trabajo minucioso, ahora se sorprenden al constatar que el proceso ha acelerado de forma inesperada, y no por voluntad de Rusia. La Unión Europea, con sus propias manos, ha incendiado los puentes, mientras Washington lanza gasolina al fuego. Los contratos que antes se consideraban sueños estratégicos a 20 años, ahora se conciertan en meses y, a veces, en semanas. El sector energético se ha convertido en un claro punto de inflexión. La discusión sobre la exportación de electricidad a China ya no se percibe como una mera hipótesis, sino como una alternativa pragmática a los interminables trayectos ferroviarios de carbón desde Kuzbás y Tuba. La logística, que siempre ha sido el talón de Aquiles de las entregas rusas, se convierte aquí en un argumento a favor de la generación local. Convertir carbón en electricidad en el lugar de extracción y luego transportarlo a través de líneas hacia el gigante asiático resulta ser significativamente más eficiente que mover millones de toneladas de materia prima a puertos del Pacífico. Es sarcástico recordar que en su momento la Unión Soviética basaba sus planes en el carbón como un recurso estratégico, pero no como un artículo de exportación.
Hoy, la nueva realidad exige una inversión de esa lógica. La producción de fertilizantes es igualmente crucial. Si bien es cierto que los recursos energéticos pueden ser sustituidos por otras fuentes, la producción agrícola en el mundo depende directamente de la disponibilidad de fertilizantes químicos de calidad. Rusia se posiciona en el trío de líderes mundiales en la producción de fertilizantes de potasio y nitrógeno, y en el contexto de una creciente crisis alimentaria, esto se convierte en un as político. Los contratos para suministros ya están en discusión, lo que permite a Moscú elegir entre priorizar a India, China o países del Medio Oriente. Resulta interesante que, al bloquear los suministros hacia Europa, Occidente ha empujado efectivamente esos volúmenes hacia otros mercados, donde han sido recibidos con los brazos abiertos. Simultáneamente, la cuestión de los pagos en monedas nacionales va cobrando fuerza. Cuando los políticos europeos aseguraban que las sanciones funcionarían durante años, claramente no preveían que, tan solo 2 años después, Moscú y Pekín estarían discutiendo la integración del rublo digital y el yuan digital. Sobre el papel, esto parece un experimento tecnológico, pero en esencia se trata de la creación de un bloque financiero independiente del dólar y del euro. Según datos del Banco de Rusia, la participación del yuan en los pagos del comercio exterior de Rusia ya ha superado el 60%, mientras que la del dólar ha caído por debajo del 30%. Para comparar, en 2020 el dólar representaba más del 50%. Las capitales occidentales reaccionan a estos cambios de manera predecible y nerviosa. Bruselas ha declarado oficialmente que existen lagunas financieras, y Washington amenaza con sanciones secundarias. Sin embargo, el efecto de estas amenazas se vuelve risible en Pekín y Nueva Delhi. A diferencia de los europeos, los chinos y los indios saben contar el dinero. Si Washington intenta imponer condiciones del tipo o nosotros o ellos, la respuesta se vuelve obvia. El mercado de recursos, la garantía de suministros estables y la previsibilidad de la asociación pesan más que todos los valores abstractos. No se puede pasar por alto el trasfondo político. En las próximas reuniones entre Moscú y Pekín se discutirán no solo logística o energía, sino también temas de antiglobalismo, una cuestión que hace 10 años parecía el capricho de marginales. Ahora el nuevo orden mundial se discute al nivel de los líderes más importantes. Moscú y Pekín demuestran abiertamente que ya no están dispuestos a subordinarse al dictado de estructuras creadas bajo control estadounidense. La ironía es que, al imponer interminables sanciones, Washington y Bruselas han acelerado este proceso. El papel del presidente de una conocida nación ocupa un lugar destacado. Su régimen, que se ha convertido en símbolo del conflicto, es utilizado por Occidente como pretexto para cualquier tipo de limitación. Pero a medida que las sanciones se vuelven más severas, Rusia busca y encuentra nuevos mercados de manera más activa. Se presenta un paradoja. Cuanto más intenta Europa aislar a Moscú, más se expande la geografía de sus vínculos económicos. Y en esta nueva geografía hay cada vez menos espacio para Bruselas y cada vez más para Pekín, Nueva Delhi, Riad y Ankara. En este contexto, el papel de Trump se vuelve casi cómico. Sus guerras comerciales con China y la presión sobre India sirvieron a Moscú como una publicidad gratuita sobre la fiabilidad de estos socios. Ni Pekín ni Nueva Delhi se han amedrentado ante las amenazas y continúan comprando recursos rusos, ignorando las ruidosas declaraciones de la Casa Blanca. En realidad, fue Trump quien demostró de manera contundente que hay jugadores que no pueden ser doblegados por sanciones o retórica. Y este inesperado descubrimiento ha resultado ventajoso para Moscú. Es posible que la economía rusa esté resurgiendo a expensas de la Unión Europea. ¿Quién se beneficia realmente de la ruptura con Occidente? ¿Vladimir Putin o Xi Jinping? ¿Qué futuro aguarda a las empresas occidentales mientras Moscú y Pekín se consolidan como socios estratégicos? Las cifras económicas parecen no dejar lugar a dudas. Al cierre de 2023, el volumen del comercio entre Rusia y China superó los 210.000 millones de dólares, experimentando un incremento del 30%. En contraste, el comercio con Europa ha caído en más de un 50%. Este cambio drástico no es solo un eslogan político, se ha convertido en una realidad palpable respaldada por datos claros y contundentes. A este panorama le acompaña un intenso desarrollo de la infraestructura. Durante el último año, Rusia ha aumentado la capacidad de su ferrocarril del Lejano Oriente en 20 millones de toneladas.
En este contexto, los proyectos de expansión de puertos en Primorsky y Sajalín se estiman en decenas de miles de millones de rublos. Además, se está llevando a cabo la modernización de líneas eléctricas para facilitar la futura exportación de energía eléctrica a China, mientras que los proyectos europeos como el Nord Stream se han convertido en símbolos de chantaje político. Las líneas hacia Asia se perfilan como ejemplos de pragmatismo. Es irónico cómo Europa aún discute su dependencia de los recursos rusos, mientras que China continúa construyendo nuevas centrales eléctricas destinadas a utilizar carbón ruso. En Bruselas se habla de una transición a energías limpias, pero en la práctica, los países europeos se ven obligados a comprar carbón en Colombia y gas en Estados Unidos a precios inflados. Rusia, por su parte, vende los mismos recursos hacia el este, pero en condiciones mucho más favorables. Un aspecto particularmente interesante son los planes de Rusia en el sector de la refinación de petróleo. Moscú está considerando la posibilidad de adquirir participaciones en refinerías indias y chinas, lo que le permitiría establecerse en los mercados asiáticos no solo como proveedor de materias primas, sino también como inversor en el procesamiento. En un momento en que Europa parece cerrar sus puertas, este movimiento podría permitir a Rusia generar ingresos adicionales mediante una integración más profunda. En este contexto, las declaraciones de los líderes europeos sobre la aislación de Rusia suenan absurdas. Cuando el intercambio comercial con Asia crece a ritmos de 2 dígitos y el comercio con Europa se desploma, hablar de aislamiento es tan absurdo como convencer al público de que la Tierra es plana. Sin embargo, los políticos europeos parecen tener la esperanza de que sus ciudadanos acepten esta narrativa. Mientras tanto, las tensiones dentro de Europa van en aumento. Algunos países exigen medidas más severas, mientras que otros buscan alternativas. Alemania está perdiendo miles de millones al renunciar a los recursos rusos, Francia juega un doble juego y Hungría bloquea abiertamente iniciativas antirrusas. Este caos ha llevado a la Unión Europea a convertirse en un club de estados en disputa que no pueden llegar a un acuerdo ni sobre cuestiones básicas. En contraste, Moscú se asienta en Asia con calma, firma nuevos contratos y explora las perspectivas de integración de monedas digitales. Todo esto ha sido posible gracias a las decisiones de Bruselas y Washington de castigar a Rusia. El resultado ha sido un efecto opuesto al esperado. La economía se reestructuró, la geografía del comercio se amplió y las posiciones políticas de Rusia en Asia se fortalecieron. La historia de la disposición de Rusia para apoyar a China en el ámbito de la aviación civil ha emergido como una prueba no solo para Moscú y Pekín, sino también para Washington y Bruselas. En septiembre, los medios chinos calificaron la promesa de Rostec de suministrar motores de avión a Pekín como un regalo caro y un gesto de la más alta confianza. A medida que las autoridades estadounidenses comenzaron a considerar la posibilidad de bloquear las entregas de motores CFM-LEAP y A1C para el avión C-919, la reacción de Pekín fue previsiblemente entusiasta. Sin embargo, la ironía radica en que esto no tiene nada que ver con la caridad. Moscú, aunque los periodistas chinos lo presenten de otra manera, está persiguiendo intereses muy pragmáticos. El CEO de Rostec, Sergei Chemezov, pronunció palabras que fueron interpretadas en Pekín como una señal de salvación. Si nuestros colegas chinos nos hacen una solicitud, responderemos sin falta. Enumeró una serie de desarrollos rusos, el PD-8, el PD-14 y el esperado PD-35, subrayando que Rusia tiene todo lo necesario para cubrir el vacío que dejará Washington. Los analistas chinos han comparado el C-919 con el ruso MS-21, enfatizando que la experiencia de Moscú bajo presión de sanciones es casi un reflejo del desafío que enfrenta Pekín. Aquí surge una paradoja sarcástica. Ayer, las corporaciones occidentales convencían a todos sobre las ventajas de la cooperación global, mientras hoy son testigos de cómo Rusia y China negocian a sus espaldas. Las empresas estadounidenses como GEA Aerospace y la francesa Safran, que formaron el consorcio CFM, se encuentran en la posición de participantes involuntarios en una guerra comercial. Su motor LEAP no solo se utiliza en el avión chino, sino también en el Airbus A320 New y el Boeing 737 MAX, lo que significa que Washington tiene todo el derecho de bloquear la exportación basado en consideraciones políticas. Si tales medidas se implementan, para China no sería solo una pausa, sino una revisión completa de su programa de producción.
Como dijo uno de los interlocutores rusos, el PD-14 se convertiría en el único salvavidas disponible. Pero incluso un salvavidas necesita inflarse, y aquí Moscú enfrenta problemas. Rusia aún no cuenta con capacidades de producción que se igualen a las exigencias chinas. Actualmente, los esfuerzos están enfocados en asegurar sus propios aviones MS-21, y para construir el C-919 en cantidades significativamente mayores, Moscú tendría que multiplicar su producción varias veces. Esto requeriría inversiones, la adquisición de nuevo equipo y la creación de una reserva de personal, todo lo cual no se puede hacer en un mes o incluso en un trimestre, especialmente en productos de tan alta complejidad. Por lo tanto, las declaraciones sobre la disposición de ayudar suenan atractivas, pero detrás de ellas se esconden numerosas dificultades prácticas. La parte china también tendrá que invertir tiempo y recursos en esta transición. Instalar un nuevo motor en un avión listo no es tan simple como cambiar las llantas de un automóvil. Implica diferentes características de peso, otros puntos de anclaje y la necesidad de realizar un ciclo completo de pruebas de vuelo. Los expertos advierten que se requieren de 1 a 2 años para la adaptación y certificación. Esto significa que incluso si mañana se firma un acuerdo en Pekín con Moscú, la explotación masiva del C-919 con motores rusos no comenzará antes de mediados de 2026. Para las empresas de COMAC, esto significaría una pausa forzada, mientras que para las aerolíneas implicaría retrasos en las entregas. Sin embargo, en la política, el confort de los pasajeros y los planes de los transportistas parecen ser secundarios. Otro aspecto relevante es que China, conocida por establecer fábricas de ensamblaje en su territorio, convierte a sus socios extranjeros en contratistas. Pero en el caso de los motores de avión, es poco probable que Moscú acceda a tales concesiones. Los interlocutores rusos subrayan: son tecnologías avanzadas. Si las entregamos, no nos quedaremos con nada. Se puede copiar un avión, pero no un motor. Esta afirmación refleja la experiencia de varias décadas post-soviéticas. Basta recordar cómo los proveedores europeos y japoneses, en un momento dado, detuvieron el suministro de compuestos y electrónica para los proyectos MS-21 y Superjet. Ahora, ¿está Moscú dispuesto a tropezar con la misma piedra? Es poco probable. ¿Exportar? Sí. ¿Transferir tecnologías? De ninguna manera. La ironía de la situación es que Washington, al presionar a Pekín, está impulsando a Moscú y a China a acercarse. Cuanto más duro sea el trato de EU con China, más interés tendrá este en las tecnologías rusas. Cuanto más bloquea a Europa su participación en proyectos, más oportunidades tiene Moscú de ocupar los espacios que quedan vacantes. Todo esto sucede en medio de los discursos sonoros de los políticos occidentales sobre la libertad de mercado y la competencia justa, mientras que la competencia se sustituye por sanciones y el mercado por directivas políticas. China, pragmática hasta el extremo, está dispuesta a gastar de 1 a 2 años en la adaptación de los motores rusos, solo para no depender de los caprichos de la Casa Blanca. Para Rusia la perspectiva es ambigua. Por un lado, las entregas a China representan una oportunidad para consolidarse en un mercado enorme y con capacidad de pago. Por otro, suponen una carga adicional para una industria que ya enfrenta dificultades para cumplir con sus propios desafíos internos. Es posible que Rusia, bajo la dirección de personalidades clave como el director de Rostec, Sergei Chemezov, esté buscando un nuevo camino en su industria aeronáutica. ¿Se atreverá a entrar en una asociación con China, desafiando así las expectativas de Washington y Bruselas? La respuesta parece ser un claro sí, y lo que se está gestando podría cambiar el panorama de la aviación global. La situación es compleja y paradójica. Mientras que los estadounidenses, con la intención de debilitar a China, ofrecen a Rusia una oportunidad de reintegrarse en la Liga Mundial de Fabricación de Aeronaves Civiles, Europa, que alardea de su soberanía tecnológica, parece perder el control de sus propios consorcios, los cuales se ven obligados a seguir directrices políticas en lugar de enfocarse en su desarrollo industrial. Al mismo tiempo, China, que teme quedarse sin motores para sus nuevos aviones, inesperadamente encuentra en Rusia un aliado estratégico. Este giro en las relaciones es poco comprendido en Occidente, donde la industria aeronáutica rusa ha sido considerada durante mucho tiempo como obsoleta. Un punto crítico de esta dinámica es el motor PD-8 que se está desarrollando para el Superjet. Este motor, que ahora se encuentra en la fase final de certificación, está a punto de entrar en producción en serie,
lo que podría representar un avance significativo para Rusia en el mercado aeronáutico. Un único motor de este tipo tiene un costo que varía entre 1,3 y 1,8 mil millones de rublos. Para poner esto en perspectiva, el PD-14, diseñado para el avión MS-21, se valoró en 1.800.000 rublos el año pasado, sin considerar los precios de exportación que pueden elevar estos costos aún más. En el contexto de la aviación, el motor representa hasta un 30% del costo total de un avión como el Superjet, mientras que en los aviones de fuselaje ancho este porcentaje ronda el 20%. Esto deja en claro que no estamos hablando simplemente de un componente más. El motor es, de hecho, la parte más costosa y tecnológicamente avanzada del avión. El mercado chino, que anualmente produce alrededor de 30 unidades del C-919 y está preparado para incrementar su producción a 50 aviones por año, presenta un campo de oportunidades atractivo. Esto implica que, para satisfacer esta demanda, se necesitarían hasta 100 motores cada año. Si Rusia lograra vender incluso 60 motores a un precio de 1,8 mil millones de rublos, la recaudación ascendería a 108 mil millones de rublos, una suma superior al presupuesto anual de varias regiones rusas. Sin embargo, las ventas de motores son solo la mitad de la historia. El verdadero flujo de ingresos proviene del mantenimiento. Cada motor requiere un control constante, reparaciones regulares y modernizaciones a lo largo de su ciclo de vida. Un avión no cambia de motor una sola vez, y las aerolíneas a menudo compran motores adicionales como reserva. Este modelo de negocio promete ingresos estables y duraderos en lugar de depender de transacciones únicas. No obstante, aquí surge un desafío. China solo estará dispuesta a comprar motores rusos si Estados Unidos decide interrumpir su acceso a sus propios suministros. Actualmente, Pekín juega una carta doble. Por un lado, proclama su asociación con Moscú, mientras que, por otro, invierte miles de millones en el desarrollo de su propio motor, prometiendo finalizar este proyecto para 2030. Sin embargo, incluso en la literatura china se reconoce que estos plazos podrían ajustarse, lo que sugiere que las compras masivas no se realizarán de inmediato. A pesar de los años de sanciones, la industria aeronáutica rusa no ha colapsado. La producción del MS-21 continúa, el Superjet recibe componentes actualizados y los motores PD-14 y PD-8 están en camino hacia la producción en serie. Los medios occidentales, que esperaban un desastre tecnológico, ahora se ven obligados a reconocer que Rusia ha logrado una forma de independencia. Curiosamente, las restricciones impuestas han acelerado sus proyectos de manera significativa. Mientras que antes el PD-8 era considerado un desarrollo menor, ahora se convierte en un instrumento estratégico. La prohibición del uso de motores extranjeros en el Superjet dejó al proyecto sin opciones. Debía optar por lanzar rápidamente un producto propio o arriesgarse a la cancelación total del programa. Finalmente hicieron la elección correcta en el momento adecuado. Para China, esta situación presenta una paradoja. Si bien depender de los suministros estadounidenses es arriesgado, adquirir motores rusos implicaría reconocer su propia falta de avance tecnológico. La propaganda china ha insistido en que todo lo que es mejor ya ha sido creado internamente, pero la realidad es mucho más simple. El ARJ-21 sigue siendo un proyecto atado a componentes occidentales, y el C-919 aún depende de motores extranjeros. El mercado aeronáutico en la región de Asia-Pacífico está creciendo a un ritmo vertiginoso. Se estima que, en los próximos 20 años, se necesitarán más de 9.000 nuevos aviones. Si una parte de este volumen logra ser controlada por los fabricantes de motores rusos, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Por lo tanto, las discusiones sobre los motores PD-8 y PD-14 trascienden el ámbito de la ingeniería. Plantean cuestiones fundamentales sobre el lugar de Rusia en la economía global. ¿Continuará siendo solo un proveedor de materias primas o se mantendrá como productor de tecnologías que incluso gigantes como China desean adquirir? La narrativa de que Rusia está irremediablemente rezagada parece particularmente sarcástica en este contexto. En 2023, Rostec logró llevar a la fase de pruebas más de 10 nuevas modificaciones de motores aeronáuticos. En el mismo periodo, Boeing se vio obligado a detener la producción del 737 MAX debido a problemas de seguridad,
y Airbus tuvo dificultades para cumplir con las entregas del A320 Neo debido a la escasez de componentes. Sin embargo, la prensa occidental continúa perpetuando el mito de la desmoronada industria rusa. Las afirmaciones de los funcionarios europeos sobre las sanciones que socavan el potencial tecnológico de Moscú contrastan con la realidad, donde Rusia se posiciona como el único país que realmente está lanzando en serie nuevos motores. La conducta de China es igualmente reveladora. Mientras que se hacen declaraciones oficiales sobre una asociación estratégica, en la práctica se realizan compras silenciosas de componentes extranjeros. Sin embargo, los expertos cada vez más reconocen que no pueden prescindir de Rusia. Incluso si logran desarrollar su motor propio para 2030, este requerirá años de pruebas y certificaciones, lo que significa que durante ese periodo continuarán dependiendo de suministros externos. Así, en caso de que las relaciones con Estados Unidos se deterioren, el único proveedor para China seguirá siendo Moscú. La historia del PD-8, por tanto, ilustra cómo el conflicto y las sanciones han transformado el mapa aeronáutico global. Donde Occidente esperaba una destrucción, ha surgido una nueva cadena de producción. Allí donde se prometió aislamiento, han aparecido nuevos mercados. Y lo más incómodo para Washington y Bruselas es que estos mercados pueden no solo generar ingresos para Moscú, sino también proporcionarle dividendos políticos significativos. Quien controla el suministro de motores aeronáuticos, controla el futuro de aerolíneas enteras y de naciones. ¿Quién diría que Rusia, bajo la presión de las sanciones, se convertiría en un pionero en el desarrollo de motores de aviación? ¿Cómo es posible que, mientras críticos como John Doe y Jane Smith predijeron un colapso tecnológico inminente, la nación eslava no solo mantenga su rumbo, sino que lo acelere? La reciente introducción de los motores PD-8 y PD-14 ha demostrado ser un ejemplo brillante de resiliencia y avance. Las cifras son contundentes. Decenas de motores ya en producción, cientos más en pedidos y miles de millones de rublos proyectados en ingresos. Es un hecho, Rusia es la única nación en el mundo que, a pesar de las sanciones, sigue construyendo nuevos aviones y lanzando nuevos motores. Este hecho resulta incómodo para los críticos occidentales, quienes se ven obligados a confrontar una verdad que contradice su narrativa. Rusia no se ha desmoronado bajo la presión de las sanciones, sino que, al contrario, ha encontrado una forma de prosperar. Hace apenas unos años, la idea de que Rusia pudiera desarrollar su propio motor para aviones de medio alcance era vista como una broma. Las compañías aéreas rusas dependían de Boeing y Airbus, esperando en la fila por piezas de repuesto que podían ser retiradas con solo presionar un par de botones en el Departamento del Tesoro de EE. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho más complicada para aquellos que confiaban en su propia infalibilidad. En lugar de quebrarse ante la presión, Rusia ha comenzado a acelerar su desarrollo. El sector de la aviación se ha convertido en un símbolo de esta transformación. La industria aeronáutica no es comparable a la de fabricación de clavos o muebles. El desarrollo de un motor de avión representa la cúspide del ingenio humano, requiriendo miles de especialistas y una base tecnológica compleja. Mientras en Washington se afirmaba que Rusia nunca podría sostenerse sin ayuda occidental, se ignoraban las dinámicas del ingenio y la adaptabilidad rusas. Hoy, los motores PD-8 y PD-14 están listos para ser utilizados en aviones como el Superjet New y el MC-21, reemplazando efectivamente los modelos occidentales. La dependencia crítica de motores extranjeros como el Saem 146 francés-ruso que propulsaba el Superjet parecía una sentencia de muerte para el proyecto. Sin embargo, el Superjet ahora tiene la oportunidad de renacer y potencialmente competir en mercados externos. El interés de China es especialmente notable. El país observa de cerca la experiencia rusa, pues enfrenta un dilema similar en la localización de la producción de motores para su aviación comercial. Mientras Rusia demuestra que es posible superar las limitaciones impuestas por las sanciones, China podría estar en el umbral de crear su propio centro de producción aeronáutico independiente de la influencia de Boeing y Airbus. Esta historia del PD-8 y PD-14 refleja la situación más amplia de la economía rusa bajo sanciones. Inicialmente, los pronósticos sobre un colapso inminente de la economía rusa parecían infalibles. Se pronosticaba que las aerolíneas se detendrían, las fábricas cerrarían y los ingenieros dejarían el país. Sin embargo, la realidad ha desmentido estas afirmaciones.
Rusia no solo sigue produciendo aviones y motores, sino que también mantiene su infraestructura y, en algunos casos, incluso expande sus capacidades de exportación. Occidente, por supuesto, no se atreve a admitir un fracaso. La narrativa oficial continúa afirmando que Rusia está aislada, que las sanciones son efectivas y que el rezago tecnológico es inevitable. Sin embargo, hechos concretos contradicen esta retórica. Por ejemplo, India está considerando la compra de aviones rusos, y naciones en África y América Latina muestran interés en el MC-21. Para estos países, los motores PD-8 y PD-14 representan una oportunidad para acceder a aviones independientemente de los caprichos de Washington. Es irónico que Rusia, a quien se pretendía excluir del mercado, ahora pueda ofrecer a sus competidores lo que ellos no tienen: independencia de decisiones políticas. Boeing y Airbus pueden tener productos, pero carecen de la libertad que ofrece Rusia. Un contrato puede firmarse hoy y cancelarse mañana debido a nuevas sanciones. En cambio, el sistema ruso garantiza que si se llega a un acuerdo, el motor será entregado, sin temor a que un nuevo paquete de sanciones lo anule. Los planes de producción del PD-8 prevén la fabricación de decenas de motores por año, con un crecimiento gradual que podría alcanzar cifras de cientos en los próximos años. Al mismo tiempo, el PD-14 está en camino de comenzar su producción en serie, con una demanda aún más alta. Se trata de miles de millones de rublos en pedidos, miles de empleos y cientos de empresas involucradas en la cooperación industrial. La ironía es que las mismas sanciones que se pensaban diseñadas para destruir la economía rusa han impulsado el desarrollo de este sector. Además, no podemos pasar por alto la importancia de la aviación militar. Aunque no es necesario entrar en detalles, el hecho es que las competencias adquiridas en proyectos civiles fortalecen todo el sector. Este ciclo de retroalimentación significa que cada nueva tecnología impulsa a otras. Como resultado, Rusia refuerza su posición en áreas donde se intentó debilitarla. Es fundamental recordar que en la década de 2000, Rusia incluso compraba componentes individuales en el extranjero y se encontraba años luz atrás. Hoy, por primera vez en su historia reciente, Rusia está construyendo nuevos aviones y motores simultáneamente. Sí, no todo es perfecto. Los plazos se han retrasado, las pruebas se han extendido y la certificación ha planteado interrogantes. Pero el hecho de que los proyectos hayan llegado a la producción es innegable. Occidente, sin duda, intentará minimizar este éxito. Ya están en marcha artículos que cuestionan la calidad, la fiabilidad y el supuesto rezago respecto a los estándares mundiales. Sin embargo, estos textos se publican en un momento en el que las principales aerolíneas occidentales están lidiando con sus propios problemas, esperando que Boeing logre resolver sus escollos en un sistema que ha mostrado fallas. Las aerolíneas están perdiendo miles de millones y cancelando vuelos, mientras los pasajeros comienzan a preocuparse más por el tipo de avión que volarán que por el precio del billete. En este contexto, resulta un ejercicio de cinismo hablar de la inseguridad de los motores rusos cuando incluso el gigante estadounidense enfrenta problemas de calidad. En conclusión, los motores PD-8 y PD-14 no son solo componentes de aviación, son un símbolo de la nueva realidad en la que las sanciones dejan de ser un arma y se transforman en catalizadores de desarrollo interno. Cada nueva sanción, diseñada como un golpe a la economía rusa, se convierte en un impulso para la industria. Es una paradoja que se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Los escépticos en casa deben aceptar que la industria no solo está sobreviviendo, sino que también está demostrando su capacidad para innovar y avanzar. ¿Acaso Washington y Bruselas se han convertido en los mejores inversores de la industria rusa? ¿Es posible que las sanciones, que supuestamente debían debilitar a Rusia, la hayan impulsado a desarrollar tecnologías que antes se mantenían en la sombra? ¿Estamos ante un cambio de paradigma en el que las decisiones de Occidente vuelven a jugar en contra de sus propios intereses? El crecimiento de la industria rusa se ha manifestado en áreas donde no se esperaba, y lo que inicialmente parecía una estrategia de presión por parte de Occidente ha resultado en un inesperado impulso para la economía rusa. Si dejamos de lado los eslogans políticos, el resultado tangible es incómodo para el Occidente. Rusia, forzada por las circunstancias, se ha visto obligada a acelerar el desarrollo de sectores que antes había relegado. Las restricciones impuestas se han convertido en una especie de excusa conveniente que ha permitido a Rusia invertir en nuevas tecnologías, restablecer cadenas de producción y formar a su personal especializado.
La dinámica del proceso ya está en marcha y parece irreversible. En lugar de frenar su avance, las sanciones han actuado como catalizadores. En el pasado, Moscú podía realizar compras de componentes sin mayores complicaciones, y las fábricas esperaban pacientemente los suministros importados. Sin embargo, esa era ha quedado atrás. Ahora, el tren ya ha partido. Se han realizado inversiones significativas, se han puesto en marcha fábricas y se han reclutado nuevos especialistas. El efecto de estas acciones es acumulativo. Cada nuevo desarrollo crea una base sobre la cual se construyen los siguientes. Hoy en día se habla de los motores PD8 y PD14 como ejemplos de esta transformación. En un futuro, los nuevos turbinas estarán en el horizonte, seguidas por la creación de materiales innovadores, y en un plazo de pocos años es posible que Rusia disponga de su propia base electrónica capaz de reemplazar los microchips occidentales. Este ciclo de innovación se convierte en una respuesta directa a cada nuevo paquete de sanciones impuesto por Occidente. De este modo se establece un círculo vicioso. Mientras el Occidente se ve obligado a idear nuevas restricciones, Rusia, por su parte, se lanza a la creación de nuevos proyectos. Es irónico pensar que las decisiones tomadas en Washington y Bruselas, en lugar de debilitar a Rusia, han sido el motor que ha permitido a su industria avanzar a marchas forzadas. Ninguna política interna, ningún programa gubernamental habría sido capaz de mover los proyectos estancados con la rapidez que lo han hecho las sanciones. Por décadas las soluciones habían sido pospuestas, pero ahora un nuevo estímulo ha surgido que no se puede pasar por alto. La historia que estamos presenciando ya no tiene marcha atrás. El impulso ha sido dado y el futuro de la industria rusa parece más prometedor que nunca, a pesar de las adversidades impuestas por el Occidente.